Ahí está. Bien, ahí veis la presentación, ¿no? Perfecto. Bien, con lo que habéis visualizado en el documental, dentro de este esquema creado por Carlos Aldunate, ¿dónde lo situaríais a James Lovelock? ¿Qué os parece? ¿Dónde estaría él? Yo creo que dentro del ecocentrismo, pero puede ser como reformista. Ya, ¿los demás? Yo lo veo más antropocéntrico. Más antropocéntrico. Esa idea medio sí. Entonces, ¿en dónde? ¿En el B o en el D? Quizás incluso hacia el D. En el D. Mm. Ya. Yo me iría como por el C, también medio como que era ecocentrista, pero no tan radical, entonces como me iría como por el C. El C. Sí. Daisy. Pienso lo mismo que dice Paula, en el C. En el C. Sí, James Lovelock estaría en el C. En el C. Sí, sería un ecologismo reformista y bien de carácter ecocéntrico o biocéntrico. En el sentido porque toda su concepción al menos cuando él está desarrollando toda la hipótesis Gaia, critica a sus colegas que son más antropocéntricos, y lo que hace el ser humano no es un ser tan importante como se pensaba en su época, ¿no? Y entonces le da una mayor prioridad al planeta que al ser humano. Y de hecho, en sus textos, al menos en todos los que yo he leído, que me refiero a los textos de divulgación científica, entonces arremete directamente contra el ecologismo, los movimientos ambientales, tildándolos muchos de ellos como radicales, ¿no? Por eso él está más hacia un ecologismo reformista, pero dentro del biocentrismo o ecocentrismo, ¿sí? Por todo el carácter que le da al planeta y el lugar que ocupa el ser humano dentro del planeta. Es decir, que la mayoría veis. En el de ambientalismo neoliberal no, ¿sí? No, porque él para nada es antropocéntrico, más en el texto de Gaia, que en el primer texto de divulgación, ahí también se cuestiona a muchos de sus colegas por antropocéntricos. Entonces, y eso es lo que les impedía ver lo que es el planeta con una concepción totalmente diferente, ¿no? Profe, disculpe, Sí. yo creo que entendí mal. Entonces, la clase pasada había quedado con la idea que Lovelock, por ejemplo, abogaba por la energía nuclear Y aboga por la energía nuclear. y aún así puede tener una visión Sí, ecocéntrica. sí, Ya. totalmente. Si te das cuenta que dentro del ecologismo reformista puedes encontrar hasta gente de extrema derecha, como la Brigitte Bardot, que está casada con uno del partido de Le Pen. Entonces ella puede estar luchando por los derechos de las mascotas, mientras que igual deja de lado lo que es pues, los derechos de los inmigrantes en Francia. Es decir, siempre no nos tenemos que quedar con pequeñas etiquetas. James Lovelock está a favor de eso, luego lo vamos a hablar o debatir, ¿no? Pero él está a favor de la energía nuclear exclusivamente como uso pacífico. Está en contra de las armas nucleares y de la construcción, diseño y de las armas nucleares. Es decir, él se declara una persona pacifista, pero considera que la energía nuclear puede ser una opción en la lucha contra el cambio climático.
Esa es la postura de James Lovelock. Entonces, claro, muchas personas dicen, no, por eso también hay que diferenciar entre la gran diversidad de los movimientos ambientalistas, y aquí tenemos todo un panorama de diferentes corrientes de los movimientos ambientalistas, pero te puedes encontrar también dentro de la ecología social, o sea, dentro del radicalismo, ecología social, también ambientalistas que están a favor del uso de la energía nuclear. O sea, entonces, yo me acuerdo de cuando fue el accidente de Chernobyl, pues los ecologistas que eran de ciertas ideologías de izquierda lloraban el accidente, no por el accidente en sí, sino porque ocurrió en un país comunista. ¿Entiendes? Y entonces, y yo ¿Profe? Sí. ¿Y cuáles serían los argumentos a favor para estar a favor de la energía nuclear? Pues en el caso de Chernobyl lo que es muy claro, o sea, no emite CO2. Entonces, el principal problema de los combustibles fósiles es que lanzan grandes toneladas todos los años de CO2 y eso desequilibra lo que es la química de la atmósfera, y la energía nuclear no. Pero, es decir, no es que él sea un defensor aférrimo de la energía nuclear, sino que considera como un estado intermedio. Es decir, para él el principal problema ambiental es el cambio climático. Ese es el principal problema. Entonces, él dice, bueno, tenemos que atajar de manera radical ese problema. Entonces, una de las posibles soluciones es la de ir modificando nuestra matriz energética, y como de la noche a la mañana no podemos pasar lo que es a una producción 100% de energías renovables o energías que sean amigables con el entorno, entonces la energía nuclear sería una alternativa momentánea. Mientras tanto, iríamos desarrollando otro tipo de energías renovables. Pero no es que sea una persona que es defensora al 100% de la energía nuclear, sino que es como para salir del paso. Sí. Lo que sucede es que justamente esta postura, y viniendo más de James Lovelock, pues han generado, pues podéis imaginar, todos los ecologistas la han ido, pero lo que es al hueso, ¿no? Pero esa es la postura de, luego más adelante la podemos analizar con más profundidad de la postura de James Lovelock. Pero básicamente sus argumentos son bastante claros, ¿no? Entonces, él estima prioritario lo que es la lucha contra el cambio climático. Entonces, esa podría ser una posible solución. Bien, veamos ligeramente un poco lo que es lo que supone la teoría o la hipótesis Gaia, luego transformada en teoría Gaia. Bien, una de las principales preguntas que se hizo James Lovelock cuando la NASA le contrató para el programa de búsqueda de vida en Marte, es lo que él se empezó a preguntar, o sea, él como químico, porque James Lovelock es químico, entonces digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el planeta Tierra, que sabemos que hay vida, y Marte y Venus, ¿no? Entonces, lo que a él le llamó la atención, es el equilibrio térmico que hay en el planeta Tierra, a diferencia de los demás planetas del sistema solar. En este caso, nos concentramos en Marte y en Venus porque en ambos planetas podría haber vida. Están dentro de la franja de habitabilidad del sistema solar. En el caso de Venus hace demasiado calor, en el caso de Marte hace demasiado frío. Pero se sitúan en una franja donde podría haber vida. Entonces, a él se le ocurrió que lo que es analizando las atmósferas de los planetas, y esto también hoy en día se utiliza mucho para los exoplanetas,
es decir, los planetas que están fuera del sistema solar, que se están descubriendo pero a patadas. Entonces, si nosotros analizamos sus atmósferas, podemos deducir si hay vida o no hay vida, ¿no? Entonces, esto lo descubrió en los años 60, antes de que la NASA enviase sus primeras sondas a Marte. Con lo cual fue una conjetura de James Lovelock que no gustó para nada a la NASA. ¿Y qué hizo la NASA? Pues lo mandó a la mierda porque se iban todos los proyectos. Fíjate, pensar que el cohete que se lanzó ayer, se lanzó una sonda a Marte también para ver si, ahora lo que se pregunta, ahora para todos queda claro que en Marte no hay vida. Pero lo que se están preguntando los científicos, si en alguna ocasión ha habido vida en Marte, que esa es otra, pero ya lo que es que haya vida en Marte no está, ¿no? Y eso también ha creado diferentes conjeturas, ¿no? ¿Por qué? Y esto fue una de las charlas que tuvimos en el CEAN hace algunos años, en el que por qué este interés de la NASA y ahora también de otros países como China, como Arabia, de explorar Marte, ¿no? Si ya sabemos que no hay vida, incluso ya se sabía desde los orígenes de los proyectos a Marte de que no había vida porque salta a la vista, ¿no? Entonces ahí cuando uno empieza ya a especular, más que buscar vida en Marte, pues van a buscar también qué tipo de minerales, qué tipo de explotaciones podría haber. Luego también hay especulaciones de si realmente Marte se podría habitar Marte. Creo que ahí estamos un poco complicados porque también hay otras, además de la temperatura, también hay diferencias también con respecto al campo magnético. O sea, Marte no tiene un campo magnético, entonces si no hay campo magnético difícilmente se pueda generar una atmósfera, ¿no? Sí, pero los gases saldrían con mucha mayor facilidad que con campo magnético, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí James Lovelock empezó a construir su hipótesis, la hipótesis Gaia, en la que el planeta funciona o menos hay una autorregulación térmica y esa autorregulación térmica ha estado ahí desde los orígenes de la vida, es decir, que no sabemos si, que es un poco lo que vamos a explicar en la siguiente diapositiva, no sabemos muy bien qué fue antes o lo que es el equilibrio térmico o la vida, y eso sucede lo que es con todos los circuitos cibernéticos, ¿no? Donde no podemos establecer lo que es una causalidad. No podemos decir que el equilibrio térmico del planeta es a causa de la vida o viceversa. O gracias que hay un equilibrio térmico en el planeta hay vida, sino que hay una interrelación entre la atmósfera y la vida. Y eso es lo que se le denomina la hipótesis Gaia. Bien, esta es la definición que aparece en su texto de divulgación. Es decir, James Lovelock es una persona que ha producido mucho, que tiene muchos textos. Sus textos los podemos dividir entre aquellos textos que fueron escritos en revistas científicas, que es ahí donde ya empezó a cobrar renombre, pero sobre todo se ha hecho famoso por sus obras de divulgación, ¿no? Entonces, sigue la línea de Rachel Carson, aunque luego también la cuestiona y la tilda casi de ecologista radical, pero sigue esa línea de escritura, ¿no? de buena escritura, clara, con registros literarios, ¿no? Y eso es muy importante, lo que es la buena escritura, sobre todo para aquellas hipótesis o teorías que chocan mucho tanto con la sociedad civil como con la sociedad académica. Y la hipótesis Gaia ha tenido muchos rivales, no solo rivales en el ámbito social, pues porque hay un gran sector de la población que la hipótesis Gaia la han interpretado de manera similar a esas religiones New Age o a esas concepciones panteístas
en el que se concibe el planeta como literalmente como un ser vivo, es decir, y que el planeta sería una especie como de diosa, es decir, con una espiritualidad superior al ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, por el lado académico, porque su hipótesis rompía concepciones que estaban muy asentadas en el ámbito de la ciencia. Entonces, el trabajo de James Lovelock ha sido un trabajo argumentativo y académico muy duro, muy duro. Entonces, la definición que él ofrece, está en el texto que os pasé para que lo leyerais, es así: utilizo a menudo la palabra Gaia como abreviatura de la hipótesis misma, a saber, la biosfera es una entidad autorregulada con capacidad para mantener la salud de nuestro planeta mediante el control del entorno químico y el físico. Entonces, a partir de la mitad de los años 60, James Lovelock se ha dedicado a construir de manera científica, de una manera muy sistemática, cómo el planeta se autorregula, cómo se autorregula, ¿no? Entonces, ha recurrido a múltiples estudios. Él, como químico, ha estado estudiando lo que es la composición de los principales gases que están en la atmósfera, y entonces él se ha ido dando cuenta de que es casi imposible, si no llega a ser por el fenómeno de la vida, lo que es la cantidad y el equilibrio químico que hay en la atmósfera. Bien, uno de los elementos que introduce en su hipótesis es o los marcos teóricos, es la cibernética, que sirve tanto para explicar esa autorregulación en mecanismos físicos, como puede ser un termostato, el termostato que tenemos en los motores de combustión, en los coches, o un termostato eléctrico o electrónico que podemos tener en una calefacción o un aire acondicionado, ¿no? Si en un aire acondicionado regulas, pones una temperatura máxima y una temperatura mínima, y entonces el aire acondicionado lo que hace es más o menos mantener una misma temperatura durante un tiempo determinado. Y entonces, en los organismos vivos, pues también los organismos vivos tenemos una autorregulación térmica bastante sofisticada. ¿Sí? Cuando hace mucho calor sudamos, y ese sudor lo que hace es, lo que es por una cuestión térmica, hace que el cuerpo se vaya enfriando, ¿no? Y de esa manera el cuerpo pues no pasa de ciertos grados, ¿no? Es muy difícil que un cuerpo humano, un cuerpo sano, supere los 37 grados, salvo que tenga una enfermedad. Y también es muy raro que baje de los 36 grados, los 35 grados. Entonces, más o menos hay un grado de autorregulación en el cuerpo humano, y que son mecanismos muy complejos, y de esa manera también el planeta también tiene sistemas de regulación, y entonces esos sistemas de regulación los va explicando James Lovelock mediante la teoría de la cibernética. Entonces, uno de los ejemplos que pone James Lovelock, o que se dio cuenta desde sus inicios, es el equilibrio que hay en la atmósfera tanto de metano como de oxígeno, que es inexplicable que sea por una cuestión azarosa, porque el oxígeno o la molécula de oxígeno es muy reactiva, y por lo tanto pues es muy raro que sea un proceso puramente mecánico. Entonces él, como gran químico que es, va a ir estudiando lo que es cada componente de gas que hay en la atmósfera, y viene a demostrar que es imposible que por cuestiones puramente azarosas o naturales azarosas haya ese equilibrio no solo de temperatura, pero también haya un equilibrio químico, ¿no? Entonces hay un montón de mecanismos que regulan que
que en la atmósfera haya una cantidad determinada de oxígeno. Si hubiese mucho oxígeno, pues el oxígeno realmente nos quemaríamos, ¿no? Quema los organismos vivos. Y si habría poco oxígeno en la atmósfera, pues sería imposible lo que es, o al menos la vida para lo que son organismos que son aeróbicos. Los organismos anaeróbicos podrían sobrevivir sin oxígeno, pero nosotros que somos organismos aeróbicos necesitamos del oxígeno para vivir. Bien, ¿cuáles son las implicaciones de la teoría Gaia? En primer lugar, una de las grandes implicaciones es la multidisciplinaridad, que es a la que él aboga. Es decir, si bien él es de formación química, él es un gran químico, sin embargo, cuando empezó a desarrollar su hipótesis Gaia, una de las primeras cosas que hizo, ya se lo relata en su libro, el libro Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra, buscó, por ejemplo, en libros de biología y me supongo que también de filosofía, para ver qué es esa cosa, qué es lo que qué es la vida, es decir, que la ciencia que entiende con el concepto de vida en su máximo sentido. Y se dio cuenta de que al menos en la biología el concepto de vida estaba poco trabajado, ¿no? Eso le llamó mucho la atención. Es decir, ¿cómo es posible que los biólogos no sean capaces de responder qué es exactamente la vida, ¿no? O que no haya una fuerte reflexión acerca de ese concepto? Y la razón puede ser, o la razón que ofrece James Lovelock, es debido a la gran especialización que tienen las ciencias hoy en día, en el cual este tipo de concepciones, que se llaman más bien concepciones de carácter filosófica, que es la vida, que es la materia, pues realmente no son las que predominan en el ámbito académico, sino que lo que más predomina son cuestiones más bien o bien prácticas o bien muy disciplinares. Y el concepto de vida escaparía a esa disciplinariedad, ¿no? Y por supuesto entraría en el ámbito también, en el ámbito filosófico. Entonces, esa disciplinariedad que caracteriza la ciencia de hoy sería uno de los grandes límites que tiene la ciencia y que tuvieron la mayoría de los científicos contemporáneos a James Lovelock para poder comprender la hipótesis de Gaia, porque para poder comprenderla realmente hay que salirse de esa especialización y adentrarse en lo que es en la multidisciplinariedad. Y en mi caso yo creo que, o al menos a mi modo de ver, creo que además de adentrándonos en la multidisciplinaridad, había que adentrarse también en la transdisciplinaridad, donde ahí entraría en la dimensión valórica que en el caso de John Lovelock no está, o está, pero está como separada de su quehacer científico. Por eso hay personas que realmente les llama la atención, por ejemplo, la cuestión de la energía nuclear, porque el debate con la cuestión de la energía nuclear no es un debate científico-académico, sino que es un debate, a mi modo de ver, transdisciplinar y sobre todo ético. Entonces, ¿sí? A mí no me queda muy claro como la diferencia entre interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. Bien, ahí en el texto de Manfred, ¿no lo habéis leído, el texto de Fundamentos de la Transdisciplina? Yo no. No, pues ya os lo voy a enviar a todos para que lo leáis, porque es un texto bastante breve y realmente Manfred empieza haciendo ese tipo de distinciones, ¿no? La cuestión disciplinaria, para todos está clara. La multidisciplina es cuando aparecen diferentes voces disciplinares. Es decir, vamos a escribir un libro, entonces un capítulo lo va a escribir un químico, el otro capítulo lo va a escribir un biólogo, el otro capítulo lo va a escribir un geólogo, ¿no? Entonces, y sería un libro multidisciplinar, un libro donde encontramos diferentes disciplinas en torno a un mismo objeto de estudio.
La interdisciplinariedad es cuando hay relación entre disciplinas. Y, por ejemplo, eso lo vemos con mucha claridad en las ciencias cognitivas, donde encontramos ya un diálogo entre disciplinas, un diálogo horizontal entre informáticos, matemáticos, psicólogos, filósofos, ¿no? Entonces, ya hay una relación, hay un diálogo entre disciplinas. Eso es la interdisciplinariedad. Y la transdisciplina, hay interdisciplinariedad, pero además esa interdisciplinariedad está regulada lo que es por principios valóricos o principios morales. Sí, la ética está presente lo que es en esos estudios. Entonces, además de que tiene que haber un diálogo entre disciplinas, ese diálogo está regido principalmente por principios morales. Entonces, el fundamento de la investigación es un fundamento moral. Entonces, esa es la diferencia sobre todo entre transdisciplina y el resto de las disciplinas. El resto de las disciplinas, la dimensión ética la dejan fuera, ¿no? Lo que es por esa herencia positivista y neopositivista, donde la ética era considerada un discurso subjetivo y por lo tanto era un discurso que contaminaba el pensamiento científico. Entonces, el pensamiento científico, para que no caer en errores, tenía que purificarse, y una forma de purificarse era eliminando todo lo subjetivo, y ahí entraba la ética, entraba la estética, entraba la religión, entraba la política, entraba la ideología, ¿no? Entonces, eso era algo que era muy coherente en los años 20, años 30, donde las ideologías eran muy fuertes y muchas de ellas acababan lo que es en los grandes totalitarismos, ¿no? El nazismo, el fascismo, el franquismo, el marxismo también como ideología, ¿no? Entonces, los científicos querían separarse de la influencia de la ideología y por lo tanto adoptaron un camino muy radical de la ciencia buscando la máxima objetividad, cosa que es algo que hoy en día sabemos que es algo totalmente imposible, ¿no? Entonces, la transdisciplina siempre incluye lo que es que la fundamentación de dicha investigación recaería lo que es en argumentos o en principios morales. Es decir, la ética está presente en la investigación de una manera explícita. Entonces, por eso yo aquí no he puesto transdisciplinariedad, porque en el caso de James Lovelock es un científico multidisciplinar y va a dialogar con otro tipo de científicos. En el ámbito de la biología, una de las científicas que va a jugar un rol fundamental, sobre todo en la construcción de la teoría Gaia, va a ser Lee Margulis, que fue la esposa de Carl Sagan, Carl Sagan fue el que le contrató a James Lovelock para lo que es para que le ayudasen a encontrar vida en Marte. Entonces, Lee Margulis va a ser una microbióloga especialista en bacterias, en microorganismos, y fueron sus descubrimientos fueron fundamentales para ver el rol que juegan las bacterias y los microorganismos, sobre todo en la producción de CO2, de oxígeno, lo que es sobre todo en el equilibrio de gases que tiene nuestra atmósfera, que gracias a ese equilibrio pues la vida es posible. Entonces ha quedado claro un poco la diferencia entre transdisciplinariedad, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y disciplinariedad. Sí, por acá. Perfecto. Freddy, ¿te quedó claro? Sí, muchas gracias. Bien. Luego os envío el texto de Manfred, porque yo creo que es bastante pertinente y viene mucho mejor explicado. La transdisciplinaridad es más compleja, tiene diferentes niveles donde uno se pregunta sobre cuál es el objeto de estudio, diferentes disciplinas, qué podemos hacer, qué debemos hacer.
y cuáles son los principios morales que deben regir nuestra investigación. Entonces, ese es un texto que os puede ser muy útil, sobre todo si vuestras investigaciones queréis que sean transdisciplinares, o al menos transdisciplinares tal como lo entiende Manfred, porque es un concepto muy usado y muchas personas lo utilizan casi como sinónimo de la multidisciplinariedad. Bien, entonces como consecuencia de esta multidisciplinariedad el concepto de vida también queda cuestionado, y por parte de la biología tuvo muchos ataques porque además de poner en tensión el concepto de vida, porque James Lovelock, una de las preguntas que se hace es si el planeta es un planeta vivo, porque su funcionamiento funciona como si fuese un organismo vivo o un organismo mecánico, ¿no? Entonces empieza a reflexionar, es decir, ¿estará vivo o no estará vivo? O sea, ¿el planeta tendrá inteligencia o no tiene inteligencia? Por eso, ese tipo de cuestiones es importante tenerlas claras, porque James Lovelock al menos se va a distanciar de aquellas personas que consideran que es un organismo, además de vivo, inteligente y que tiene una especie como de espíritu, ¿sí? Que sería una lectura de la hipótesis Gaia de carácter espiritualista o New Age, y es un concepto que James Lovelock no va a aceptar, ¿no? James Lovelock, en ese sentido, él también va a caer en ciertos reduccionismos epistemológicos, y ese tipo de interpretaciones de carácter espiritualista las va a rechazar de manera tajante. En el ámbito académico tuvo muchas discusiones, sobre todo con los darwinistas o los neodarwinistas, porque el concepto de vida para ellos está ligado a lo que es a la competición entre especies. Las que suben son las que mejor se adaptan al medio, y entonces también va a ser interesante porque la hipótesis Gaia también va a llevar a otro nivel de reflexión también la teoría de Darwin. Entonces, en ese sentido también va a ser bastante interesante todo ese tipo de debates que al fin y al cabo van a girar en torno a lo que nosotros entendemos como vida, ¿no? Y luego también va a ser también muy interesante, pues sobre todo esa especialidad que estudia los extremófilos o aquellos organismos que viven en lugares absolutamente inhóspitos, como por ejemplo los organismos que viven en lo que es en las zonas abisales de los grandes océanos, en lo que es en aguas termales o aguas sulfurosas en zonas volcánicas, o incluso podemos encontrar vida en lo que es en el núcleo de una central nuclear, ¿no? Esos son los extremófilos. Luego también una de las grandes implicaciones, que esta sí que va a estar vinculada con los movimientos ambientales, es la relación estrecha que hay entre los problemas ambientales que tienen un carácter global. Hoy hablaríamos de los límites planetarios, que no todos no están claros, aún no sabemos a ciencia cierta. Sabemos que hay algunos límites que nos hemos sobrepasado, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad. Creo que el exceso de nitrógeno por los usos de abonos industriales. Entonces hay una serie de límites que nos hemos sobrepasado, y otros no sabemos. Entonces vivimos en una gran incertidumbre y no sabemos qué puede pasar. Entonces, en sus textos él va vinculando, como a la hora de reflexionar acerca de la hipótesis Gaia, como esa vinculación que hay entre el ozono, la lluvia ácida, la pérdida de biodiversidad, y todo ello se debe lo que es principalmente, sobre todo a partir de la industrialización, es decir, siglo XVIII, la industrialización, sobre todo lo que es el desequilibrio que el ser humano está creando, ¿no? Entonces, una de las consecuencias del abuso de los
los gases fluorocarbonados, pues es la disminución de la capa de ozono, con todo lo que eso implica, es decir, incrementos de los cánceres de piel, y también hay plantas que se van a beneficiar también de que haya una mayor entrada de rayos ultravioleta. La lluvia ácida, lo que es consecuencia de los gases nitrosos y sulfurosos que lanzamos a la atmósfera y que luego cae en precipitación de agua con sulfuros, lluvia ácida, pérdida de biodiversidad y, como explicaba antes, los límites planetarios. Y luego también lo que es la hipótesis Gaia también tiene una gran implicación en lo que se empezó a desarrollar en los años 90, lo que es con el concepto de huella ecológica, ¿no? Entonces, según esta línea de investigación, el ser humano está consumiendo o está extrayendo recursos del planeta como si viviésemos en un planeta que triplica el volumen del planeta, es decir, que estábamos extrayendo más recursos de los que el planeta es capaz de reabsorberlos, ¿no? Entonces, vivimos como si viviésemos en 3 planetas. El problema es que vivimos en un planeta, ¿no? Y eso también es un poco a veces la explicación que sugieren algunas personas de por qué la ciencia está gastando mucho dinero, la NASA y otro tipo de agencias, en la exploración de otros planetas, ¿no? Entonces, porque este planeta no lo estamos cargando. Y también otra de las consecuencias de la hipótesis Gaia es el tema de la demografía, que es uno de los grandes tabús en la sociedad actual, pero también tiene que ver también con ese concepto de vida ecológica y con el pensamiento de que al igual que el Club de Roma, que la ecología profunda, el ser humano no puede crecer de manera exponencial y de manera incontrolada, porque eso va a suponer una mayor presión sobre los ecosistemas y por lo tanto se pueden generar ciertos desequilibrios que, además de poner en peligro la vida de otras especies, también poner en peligro la propia vida del ser humano. Entonces, él también habla del problema de la demografía dentro de esa concepción gaiana, y en el momento que escribió el texto que os mandé para leer, más o menos él veía que la cuestión de la demografía era un problema que se estaba solucionando. Es un texto de los años 70. Hoy sabemos que no, que la demografía sigue en su crecimiento casi exponencial y es un problema realmente serio. Bien, como explicaba antes, para el principal problema que James Lovelock cree que está atravesando lo que es la sociedad actual es el cambio climático, es decir, es el incremento de temperatura del planeta. Entonces, para James Lovelock, y en base a sus estudios, el planeta siempre ha mantenido cierto equilibrio térmico. No ha habido lo que es la temperatura global del planeta, no ha variado casi desde que se tienen registros de la vida en este planeta. Estamos hablando de casi 3 eones. Entonces, para eso lo que piensa que si bien hay una naturalización de la contaminación, es decir, que por ejemplo una explosión volcánica puede lanzar millones y millones de toneladas de azufre y crear una especie también de efecto invernadero durante bastantes años, o, como dicen algunos autores, un invierno nuclear a crear una capa de ceniza en lo que es en la atmósfera, y eso pues no entrarían los rayos del sol a la Tierra, y por lo tanto gran parte de la vida se moriría y la temperatura del planeta bajaría bastantes grados. Entonces,
si bien hay una naturalización de la contaminación, lo que James Lovelock lo que está advirtiendo es que la gran cantidad de gases que el ser humano está lanzando a la atmósfera en su proceso de industrialización está rompiendo ese equilibrio y por lo tanto no dice que pone en peligro la vida, pero sí dice que pone en peligro en particular la vida humana. Es decir, la vida al fin y al cabo va a ir buscando otros resquicios y aquí lo que está en peligro no es la vida, sino lo que está en peligro es la vida humana. Para ello, lo que es una de las alternativas que le propone es el uso de la energía nuclear exclusivamente con usos pacíficos, no para la producción de armamento nuclear. Es decir, y como una medida provisoria, es decir, hasta que nosotros seamos capaces de poder desarrollar lo que es energías alternativas y que esas energías alternativas lleguen a todos. Y ese ha sido lo que es el gran punto de discusión entre diferentes tipos de ambientalistas y en casi todos los textos que James Lovelock ha escrito de divulgación, siempre hay una defensa de la energía nuclear, también naturalizando un poco también la relatividad, diciendo que también la relatividad la encontramos en la naturaleza, así que es algo que es propio de la naturaleza, y que un uso racional de la energía nuclear nos podría conducir al menos a solucionar el problema del cambio climático, que para él es el principal problema al cual está atravesando la sociedad actual. Por eso, también en los mismos textos, él critica a los ambientalistas, sobre todo los radicales, que están en contra de la energía nuclear o no la ven viable. Y aquí el tema, al menos a mi modo de ver, es que en el caso de John Lovelock cae en un reduccionismo epistemológico bastante fuerte. Es decir, por eso antes hablaba de él que una de las implicaciones de la teoría Gaia o la hipótesis Gaia es la de la multidisciplinaridad, no transdisciplinaridad, porque si él hubiera aplicado un método transdisciplinar, la ética hubiera estado presente. Y si la ética está presente en el discurso de la energía nuclear, entonces uno podría pensarse dos veces si deberíamos de recurrir a la energía nuclear o no, porque uno de los grandes problemas que tiene la energía nuclear precisamente son los residuos, que no sabemos qué hacer. Si la ciencia no tiene una solución ante ese problema, y eso implica que estamos utilizando una tecnología cuyos efectos nocivos, como son los residuos nucleares, que algunos pueden durar hasta miles de años, va a ser un problema que se las pasamos directamente a nuestras generaciones futuras. Con lo cual, el principio de responsabilidad, el principio de precaución, el principio precautorio, que son principios que están presentes en muchas legislaciones ambientales, aquí quedarían absolutamente vulnerables, ¿no? Entonces, como explicaba en otra clase, hay una especie como de diálogo de besugos entre ecologistas cuyos principales argumentos son de carácter ético o están dentro de la dimensión ética, es decir, a partir de principios morales se reflexiona si el uso de la energía nuclear es debido o no es debido, y los argumentos de James Lovelock, que son argumentos puramente científicos, ¿no? Es decir, hay un problema de temperatura, hay un problema de exceso de CO2, por lo tanto tenemos que resolver el problema disminuyendo lo que es el CO2 o disminuyendo lo que es la industria que contamina con CO2. Entonces, pues es un diálogo de besugo, porque realmente James Lovelock lo aborda desde una perspectiva epistemológica, de una perspectiva puramente científica, técnica, ¿no? Y para él es un problema técnico, mientras que para los antinucleares no es que sea un problema técnico, sino que es un problema ético, ¿no? Entonces, ahí está un debate que realmente, como diría Thomas Kuhn, un debate en el cual no hay diálogo porque
porque James Lovelock lo aborda estrictamente con criterios puramente epistemológicos. Y en el caso de los antinucleares, además de epistemológicos, también pues, principalmente son de carácter ético. Y James Lovelock también cuestiona a los ecologistas radicales, de que son personas que parece que quieren retornar a la naturaleza, como vivían los primitivos. Y tampoco no es tan así. Yo creo que él cae también en cierto tipo de falacias, ridiculizando a los ecologistas radicales, porque no es cuestión no es que los ecologistas o antinucleares quieran volver, sino que también es otra forma también de pensar la sociedad, otra forma de pensar el progreso, una forma más holística también de pensar qué sociedad queremos construir, ¿no? Y como buen científico que es, entonces para James Lovelock, la solución de estos problemas viene de la mano de la tecnología. Entonces, él aboca a decir, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar una tecnología pues, para solucionar el problema de los residuos nucleares, para resolver el problema del cambio climático, del ozono. El ozono, pues, por ejemplo, pues, cambiando los gases que irían en los refrigeradores o en los aerosoles, gases que no pongan en peligro la capa del ozono. Entonces, para él, la gran parte de los problemas ambientales sería mediante la solución de la tecnología. Por eso digo, pues eso es un autor bien interesante para ver esas posturas que son estrictamente epistemológicas, que son estrictamente científicas, ¿no? Frente a los autores o posturas que hemos visto antes, por ejemplo, el ecologismo, voy a volver atrás. No, la ecología social, donde aquí los principales argumentos son de carácter político. Aquí tenemos ecología profunda con un razonamiento más filosófico, más integral, más holístico, donde estarían presentes tanto la dimensión ontológica, epistemológica, ética. Ecologismo reformista, que puede estar, donde se pueden aportar concepciones tecnológicas o cambio de leyes, o el ambientalismo neoliberal, pues que la solución a los problemas de contaminación o problemas ambientales vienen de la mano del mercado. Entonces, si al mercado le va bien, pues se supone que al medio ambiente también le va a ir bien, ¿no? Por eso James Lovelock estaría dentro de ese ecologismo reformista y va a arremeter directamente con esa ecología social, que dice él que bueno, son autores que parece que los tilda de anarcos, de ingenuos, y profundamente, y también va a ir en contra de la ecología profunda, porque no es solo cuestión de encontrar soluciones a los problemas ambientales mediante la técnica, sino que también hay que pensar cuestiones de qué idea tenemos de progreso, qué idea tenemos del consumo, ¿no? Entonces son concepciones muy diferentes, pero sus textos de divulgación están repletos de argumentaciones siempre desde perspectivas epistemológicas, y realmente cuando se sale del ámbito de la epistemología, pues también cae en sus propias críticas, ¿no? Porque él también tiene su propia ideología, su propia concepción del mundo, y quieras o no, pues eso va a estar presente en sus discursos. Y bueno, esto sería un poco la clase de hoy en torno a la hipótesis Gaia. Sí, hoy. Bien. Una cuestión, algún tema para debatir, ¿qué os parece? Profe, bueno, entendiendo que Lovelock está más en el ecologismo reformista, me sigue pareciendo, a ver, en tanto de entender el antropocentrismo,
y la energía nuclear finalmente vendría a satisfacer al ser humano, básicamente. No hay otro ser al que ayudaría la energía nuclear, entonces me sigue Sí. pareciendo extraño que no sea antropocéntrica de todas formas su visión, pese a que él entiende que existe que para que exista la vida es necesario todo el resto. Sí, bueno, lo que pasa es que para él, además de que el ser humano se beneficia, pero también la que más se beneficia es el planeta, es Gaia, es el planeta. Porque al no emitir CO2, realmente el ser humano no estaría contribuyendo lo que es en el desequilibrio químico de la atmósfera. Entonces, es por Gaia, no es por el ser humano. Perfecto. Sí. Hay, Pero de todos un- modos, dentro de la dentro del ecosocialismo también te puedes encontrar con personas que están a favor de la energía nuclear. Sí, yo he conocido a ambientalistas que estaban a favor de una energía nuclear, pero si esa energía nuclear era del pueblo, no estaba al servicio del capitalismo. Sí, también parece un poco extraño de entender, pero he conocido a bastantes. No creas que decir, ecologistas de izquierda, del Partido Comunista, sea algunos, decían, bueno, la energía nuclear, si está en manos del capitalismo, es mala. Es decir, que el argumento no es si la energía nuclear es buena o es mala en sí, sino que la energía nuclear al servicio de quién está. Ese sería el razonamiento de algunos ecosocialistas. Porque si está al servicio del capital, entonces es mala. Es mala porque está al servicio del capital. Entonces, pues, bueno, podemos utilizar la energía nuclear de una manera razonable, aunque creo que eso de razonable, después de Chernobyl y de Fukushima, yo creo que es un argumento difícil de sostener, ¿no? Porque justamente en Chernobyl pasó lo que la ciencia decía que era imposible de que podía pasar, que era que se fundiese el núcleo. Es decir, si uno revisa textos o documentos a favor de la energía nuclear anterior a Chernobyl, te van a decir que las posibilidades de que el núcleo se pueda fundir son remotas, remotísimas. Y ya tenemos 3 reactores fundidos. Tenemos. Sí. Creo que son 2 de Chernobyl o 2 de Fukushima y uno en Chernobyl. Reactores fundidos, sí. Eso significa que durante miles de años esos reactores están activos y requieren de vigilancia, porque si no se controlan, puede haber una reacción en cadena y puede haber una pequeña explosión nuclear. Durante miles de años tiene que haber gente controlando Fukushima. Eso, si lo pensamos desde un punto de vista económico, es mucho dinero. Esa es la gravedad de la ciencia. Encima, el otro día estuve viendo un documental en el que ya no saben qué hacer con el agua con la cual refrigeran el núcleo al rojo vivo. Son millones y millones de litros. Entonces, creo que la agencia nuclear les ha dado luz verde para que la puedan verter al Pacífico, con lo cual con las corrientes en las costas chilenas debería tener agua un poquito más irradiada de lo normal. Sí. Sí, la energía nuclear, desde un punto de vista ético, yo creo que la discusión es muy breve, sí, muy breve. Entonces son riesgos que en su día la ciencia nos decía que eran casi imposibles, pero tenemos unos cuantos accidentes y algunos graves. En el caso de Chernobyl, sí, hubo una explosión. Sí, entonces hubo una explosión y salieron un montón de elementos del núcleo, salieron a la atmósfera. Y eso lo sabemos por lo que es por los tipos de isótopos que se registraron alrededor de todo el mundo. Sí. Entonces, no es que había una fuga de radiactividad, sino que, además de fuga, hubo una explosión del núcleo. Y entonces, eso decían que era imposible, que si sucedía,
el núcleo alcanza tal temperatura que iba a fundir todo lo que estaba debajo del núcleo y que eso iba a llegar a lo que es al centro de la Tierra. Eso tampoco pasó, pero la ciencia decía que si se fundía el núcleo iba a pasar el síndrome de China, tampoco pasó el síndrome de China, es decir, que la ciencia se equivocó en lo que es en varias aseveraciones que tenían, ¿no? Entonces, por eso la desconfianza que hay acerca de la energía nuclear. Yo un comentario solamente, como me llamó mucho la atención como de este documental de Cataluña, ¿Ya? en el fondo la forma que tenían de manifestar los tiempos, ¿no? Emulando como los millones y millones de años de la Tierra en el fondo, y en el fondo eso con un año. Y como nosotros que estamos en los últimos 5 minutos, Sí. ¿no? Y como cuando lo ponía así, era como que también, claro, como que la temporalidad también de nuestras vidas, que era no sé cuántos segundos de ese año. Entonces también, y era claro, y desde ahí quizás yo al menos me agarré un poquito desde ahí cuando hiciste la pregunta respecto a si era antropocéntrico o biocéntrico, como que no tiene sentido ser antropocéntrico No somos con nada. esos segunditos. Claro, Sí. como eso me llamó mucho la atención, y la analogía, claro, cuando uno habla de millones de años, ya pasa a dar igual, pero cuando lo pone en esos términos como de emulándolo a un año, fue brutal el análisis. Sí, y si esa comparación la hacemos con la vida del universo, es que no llegan, si la existencia humana no llega ni a un micro. Es decir, en ese sentido, estamos totalmente cerca de la nada. Es decir, como decía Nietzsche, es decir, somos nada. Es decir, nada. Y el problema es que creemos que somos dioses. Es decir, ese es el problema. Es decir, ¿cuál es nuestra existencia en este universo? Nada. Es decir, es que no somos ni un suspiro. Entonces, ¿qué somos nosotros para este universo? Sí, ¿qué somos nosotros para este planeta? ¿Qué somos nosotros para un alerce que vive hasta 4.000, 5.000 años? ¿No? O una araucaria también que puede llegar a vivir a 4.000, 5.000 años. Es decir, a nosotros nos ve, no sé, como seres muy efímeros, muy efímeros. Somos seres muy efímeros. Sí, y el problema de que pensamos que somos dioses, ¿no? Porque la arrogancia humana, sí, o al menos la arrogancia humana, o tal como se comporta en este planeta, es de como si fuéramos dioses, ¿no? Porque hacemos lo que nos da la gana con la naturaleza. Sí. Y jugamos con los genes y jugamos creamos nuevas semillas, y las decimos que son mejoradas, una cuestión de marketing, ¿no? Sí, también. Y así todo eso es insignificante. En Y realidad, es algo ¿no? totalmente insignificante. Sí, insignificante. Por eso, claro, luego por eso no tiene una concepción antropocéntrica, sí, porque realmente, sí, en términos geológicos, sí, el ser humano no pinta nada. Sí. Y es más, incluso también cuando él está hablando de la contaminación, ¿no? La contaminación humana, sí, sí, con respecto sobre todo con el azufre, sí, en cualquier explosión volcánica se echan pero millones de toneladas. Sí, todo el azufre que el ser humano lo ha echado en toda la revolución industrial, sí, desde en estos 2 últimos siglos, por ejemplo, no es equiparable, por ejemplo, a la explosión del Krakatoa, que fue una de las grandes explosiones volcánicas de este planeta, ¿sí? A menos en los últimos siglos, ¿no? Entonces, la explosión de un gran volcán, sí, en 2 segundos echaría una gran cantidad de contaminación que nada que ver con la contaminación que echa el ser humano. Entonces, por eso él relativiza mucho, ¿no? Sí, 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 porque la naturaleza también echa hay un montón de accidentes naturales, ¿no? Como pueden ser las explosiones volcánicas, y lo que a él le llama mucha atención, cómo incluso con ese tipo de accidentes naturales, el planeta es capaz también de autorregularse. Entonces también ahí le viene la pregunta, y bueno, sí, también Gaia también no va a reaccionar ante la contaminación humana.
No va a crear mecanismos de autorregulación para poder equilibrar toda la contaminación humana. Entonces, y ahí viene un montón de historias, ¿no? Porque ahí, y luego ya si ya nos salimos del ámbito científico, pues te pueden decir, bueno, pues toda esta cuestión de los virus, pues es una autodefensa de Gaia hacia el ser humano. Ya digo, no son interpretaciones que haría James Lovelock. James Lovelock, todas las interpretaciones que las hace desde el marco de la ciencia, ¿no? Pero hay un momento en el que él se cuestiona de si Gaia tiene inteligencia. Sí, podemos considerar que esa capacidad de autorregulación es una capacidad inteligente. Entonces luego viene a decir, bueno, en esos términos simples, el planeta es inteligente, pues como puedo decir, bueno, sí, pues como podemos decir que también es inteligente un termostato, porque también un termostato va a reaccionar ante lo que es, ante las diferencias de temperatura. Si hace frío, un hierrito va a tener cierta curvatura, y si hace calor se va a dilatar y, por ejemplo, va a dejar pasar lo que es el agua, ¿no? Es decir, un termostato como el que tenemos en los coches. Entonces, pues eso es interesante, ¿no? Es decir, porque a veces, claro, nosotros el concepto de inteligencia es un concepto, pero que se restringe al ser humano. No decimos que los perros o los gatos son inteligentes, aunque probablemente lo sean. ¿Sí? Bueno, como que en ese mismo orden de ideas y también como desde la teoría Gaia y también desde, yo creo que desde múltiples documentales, desde muchísimos planteamientos que han resultado también como donde se evidencia lo efímeros que somos, no sé, por ejemplo, también como Carl Sagan lo manifestaba, como luego se ha manifestado, por ejemplo, no sé, como en miles de espacios donde eso nos evidencia como lo insignificantes que somos, me lleva también como mucho a la reflexión de como de dónde viene esa necesidad nuestra de diferenciarnos. Y aparece la teoría como de, oh, es que nos diferencia la inteligencia, o por lo menos se habla desde la razón como una forma en que nos diferencia del resto de animales y que al final también nos separa de otras formas como evolutivas. Y de acuerdo a eso, bueno, también, no sé, por ejemplo, esta tarde escuchaba como a Manfred tratando en una charla que estaba dando, diciendo como, ya, como yo preguntándole a mi papá, que su papá pues era como igual así tremendo, como, oye, ¿qué es lo que nos diferencia? Le dice como, ya, ¿y qué tal si pruebas con la estupidez? Como que me llamaba mucho la atención también eso, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no siento que tengamos como diferencia con el resto de animales en términos de ventaja. De hecho, creo que tenemos un montón de desventajas con el resto de formas evolutivas. Entre el resto de animales, en muchos, un gato le habla a un perro y capaz como que se entienden, como que entienden el mensaje que quieren dar y nosotros todavía nos quedamos así como que querrá el perro o que querrá el gato, mientras que el resto así de fácil como que se entiende. Entonces, no sé, como básicamente como desde esta forma de teoría y del hecho de que nosotros tratamos de decir, oh, ¿será que Gaia es inteligente? Bueno, también me pregunto, ¿qué es lo que buscamos nosotros con relación a eso? Si al final nuestras formas de búsqueda están limitadas por el poco conocimiento que tenemos del resto del universo. Es decir, por ejemplo, desde los mismos elementos químicos. Nosotros decimos que existe una serie de elementos químicos porque esos son los que definimos y esos son los que encontramos, los que alcanzamos a encontrar. Pero, ¿qué pasa con esos que simplemente no logramos percibir? También cuando se hacen todos estos 50.000 análisis de, oh, ¿será que hubo tierra en Marte o que hubo tierra en Venus? En Venus efectivamente hubo vida, perdón. Hubo vida y también hubo como un proceso de deterioro quizá del planeta que no permitió que ciertas formas continuaran, lo que no significa que no haya en absoluto, como nada más el hecho de que esté ahí, que incluso esté materializado, también da cuenta de que eso ya es una forma como de vida. Ahora, yo creo que el problema también parte de lo que, como de la forma en que nosotros logramos definir qué es vivo y qué no, y que al final también se vuelve súper confuso y en eso también sigue como alimentándose esta forma limitada de verlo, pero no sé, también eso, veía la noticia como de, oh, ahora se lanzó algo para identificar si hubo vida en Marte, como
de verdad, como ya, ¿con qué lo vamos a buscar? Con los mismos elementos que nosotros consideramos que existen y que además asumimos que son universales, como desde una visión, no sé, como que eso me llama la atención. Eso. Sí, no, a mí lo que más me sorprende es la cantidad de dinero que se está invirtiendo para responder a ese tipo de preguntas. Y ahí volvemos un poco a la cuestión de la matriz de Manfred, ¿no? De cuáles son realmente nuestras necesidades humanas. Porque eso a nivel planetario nosotros no lo tenemos claro. Sí. Para mí personalmente no es una necesidad lanzar una sonda a Marte. Es algo con lo cual podemos prescindir tranquilamente. ¿Sí? Y las explicaciones que suelen decir o los que defienden ese tipo de proyectos, bueno, muchos los defienden porque viven de ello. Entonces, sí, todos los científicos que están en esos proyectos están muy felices de que se gasten millones y millones de dólares para lanzar una sonda a Marte y que la investigación pues luego ofrece un montón de descubrimientos, los cuales luego la sociedad se va a beneficiar. ¿Sí? Esa es casi como una explicación utilitarista, pero que casi ad hoc, ¿no? O sea, porque yo no sé qué... Pero realmente, sí, habiendo problemas tan fuertes como son lo que es las desigualdades sociales, la pobreza, el hambre, sí, sí, somos capaces de poder dilucidar si hubo vida en Marte o no hubo vida en Marte, pero somos incapaces de solucionar el problema de la pobreza o del hambre en el planeta Tierra. Sí. O pues que no interesa. Entonces yo creo que el ser humano como especie, a nivel general, no tiene claro cuáles son las prioridades. ¿Sí? Y las prioridades obedecen a una minoría, bien minoría. ¿Sí? Porque ¿sí? Para mí, ¿sí? Habiendo los problemas que hay en el planeta, ¿sí? Hacernos ese otro tipo de preguntas me parecen, en primer lugar, me parecen superfluas y en segundo lugar me parecen un insulto, ¿sí? Porque cuando estábamos hablando de hambre, estábamos hablando de millones y millones de personas. ¿Sí? Con el COVID, y en Argentina se está hablando de que la mitad de la población va a pasar hambre. ¿Sí? La mitad de la población argentina va a pasar hambre. Un país que exporta soja a China para alimentar a cerdos. ¿Sí? La principal soja que se produce en Argentina es para alimentar cerdos en China. ¿Sí? ¿Sí? Y la mitad de la población va a pasar hambre. ¿Sí? Hay un porcentaje muy alto en Argentina donde hay hambre. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Que me hablen de que lanzan una sonda a Marte, ¿sí? Me parece, en ese sentido me parece un insulto. ¿Sí? Un insulto. Y como especie, pues no habla muy bien de nosotros. No habla muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, son debates que claro, ¿no? Sí, que sí, la ciencia, sí, sobre todo los que apuestan por el desarrollo de la ciencia, pues justifican todo este dineral. Pero si nosotros introducimos lo que es una dimensión ética, lo que es en el desarrollo de la ciencia, entonces este tipo de proyectos serían muy cuestionables. O para mí, personalmente para mí son muy cuestionables. Que yo no los veo sentido.